encontramos 4 o más, por supuesto, bueno, ya con 4 dejamos de muestrear, ¿sí? Directamente se rechaza el lote. Y entonces, lo que estamos haciendo acá es comprando a un proveedor de artículos, o puede ser que dentro de una misma fábrica estemos aceptando parte, digamos, muestreo de productos de otra parte de la fábrica, y lo que queremos hacer es verificar si cumplen con la calidad que se requiere, ¿sí? Y esta verificación se va a realizar una vez que ingresa el lote, es decir, cuando nosotros recibimos el lote del proveedor, le hacemos este muestreo de aceptación. A diferencia, digamos, del control estadístico de procesos, que es otra forma de medir la calidad, donde el control estadístico, que va a ser un tema que vamos a ver en la próxima clase, lo que se hace en el muestreo estadístico del control estadístico de procesos es ir midiendo la calidad en el proveedor a medida que se van produciendo las unidades. Y entonces, una vez que se ve un desvío o que un producto no está cumpliendo con determinadas especificaciones, lo que se hace es parar la producción, ajustar esos parámetros que están, digamos, fuera de especificación y se continúa produciendo. La idea es no producir unidades defectuosas. En cambio, en este muestreo de aceptación, lo que se hace ya es recibir el lote producido, a ese se le hace muestreo y se puede aceptar o rechazar el lote. Por eso le digo que es algo que se utilizaba anteriormente, y con la evolución, digamos, de la gestión de la calidad y del control estadístico dentro de las empresas, lo que se ha ido es mejorando, porque la idea obviamente es no producir unidades que estén fuera de especificación. Me gustaría que me comenten si les queda claro cuándo se hace este muestreo estadístico, digamos, de lote, por atributo, ¿sí? ¿Les queda claro cuándo se implementa? ¿En qué momento, digamos, dentro de una empresa? Sí, profesora. Sí, profe. Bueno. Sí, porque es importante saber cuándo se hace esto y en qué, por eso le digo que es algo que se hacía anteriormente, y bueno, y ha ido, digamos, evolucionando. Cuestión que ahora la idea es no producir fuera. Fíjense que el perjuicio que puede tener un proveedor con que envía todo un pedido a un determinado cliente, cuando le llega, le hace el muestreo, le rechazan todo el lote, entonces tiene que devolverlo para que se hagan los ajustes, ¿sí? Entonces, por eso esto es se sigue haciendo, pero la idea es ya hacer el control estadístico dentro de las empresas, ¿sí? Y entonces ahí vamos a ver cuándo se hace esto, ¿no? Entonces, hay diversas situaciones donde existe una relación entre el consumidor y el productor, que pueden ser, como les comentaba, de la misma empresa, de lugares distintos o de diferentes empresas de organizaciones. ¿Cuándo se abusa? Se usa cuando la aplicación de la prueba implica destrucción del producto, o sea, cuando hacemos el muestreo y cuando lo probamos, digamos, bueno, ese producto hay que descartarlo. Cuando el costo de la inspección de 100% es muy elevado, o sea, comparado con el que pase una unidad no conforme. Imagínense un lote de 10.000 unidades, si hay que inspeccionar todas, el costo que puede tener relacionado a la gente de calidad que tiene que estar asociada a esa tarea, ¿sí? O sea que sería muy grande comparado con el hecho de tomar una muestra y hacer un muestreo solamente sobre esa muestra, ¿no? Cuando son muchas y similares las unidades de inspeccionar, porque la inspección manual implica, digamos, una monotonía, que podría pasar que la persona que está haciendo la inspección, digamos, cometa un error y deje pasar unidades no conformes. Y entonces, digamos, en definitiva, al final no va a resultar, digamos, efectiva el tema de la inspección del 100%, ¿sí? Después también cuando no se dispone de información sobre la calidad del producto, como el control estadístico de procesos, que les comentaba un poco recién, digamos, cuando ya en la empresa que nos está abasteciendo de algo se implementa el control estadístico de procesos, muchas empresas directamente ponen esto como un requisito entre una relación entre consumidor y proveedor, cuestión de que demostrando ese control estadístico de procesos directamente ya no se hace este muestreo de aceptación, ¿sí? Porque ya se obtienen información con respecto a de cómo se está desempeñando la producción en sí en el proveedor, ¿sí? Y bueno, cuando no se dispone de una inspección automatizada, ¿sí? Entonces, estos serían los casos que se hace muestreo de aceptación. ¿Cuáles son los objetivos, entonces? Determinar el nivel de calidad del lote que hemos recibido y asegurar que la calidad del lote que recibimos esté dentro de un nivel predeterminado que se predetermina entre el comprador y el productor, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas?
Bueno, la economía, como les comentaba, se hacen menos inspecciones. Después también la responsabilidad de la calidad se asigna a quien corresponde, o sea, favorece una rápida mejora del producto, es decir, que no se dice, bueno, puede ser un error, sino que estamos hablando de estadísticas y entonces la responsabilidad se asigna, digamos, a la empresa que está abasteciendo este producto, ¿no? Después, menor daño de manejo por manipulación de material, porque no vamos a manipular todo el material del lote. Menos inspecciones, o sea, tiene menor costo de mano de obra. Además, hay actualización del trabajo de inspección, o sea, como que esto se puede ir verificando a lo largo del tiempo y si se va mejorando la calidad del proveedor, bueno, se va cambiando las condiciones. Aplicación de un testeo destructivo y después, o sea, todas las piezas que estén malas, definitivas, se rompen. Después rechazo del lote entero, que esto es una motivación para la mejora, o sea, se toma la decisión de todo el lote y no de pieza por pieza. Es decir, que una vez que rechazamos el lote de este muestreo que hicimos, directamente se devuelve al proveedor, bueno, se toma alguna decisión y esto va a ser un motivo para la mejora, es decir, que el proveedor va a mejorar, tratar de mejorar su calidad para abastecer estos productos, ¿sí? Las desventajas que tenemos, bueno, hay un riesgo de aceptar lotes malos y de rechazar lotes buenos. Esos son, digamos, los errores de tipo 1 y de tipo 2 que vamos a ver enseguida, el alfa y el beta, ¿sí? Obviamente hay que tener una planificación adicional, digamos, o sea, como que hay que tener información, digamos, y detallarla en algún sistema y que también que las muestras, por supuesto, van a tener menor información que la inspección del 100%, ¿sí? Pero bueno, obviamente la inspección del 100% tiene asociado a un costo adicional, ¿sí? Hay distintos tipos de planes de muestreo. Hay muestreos de tipo sencillo, doble o múltiple. El sencillo, bueno, es el ejemplo que les comenté recién. Se toma se toma una muestra del lote completo y la decisión de aceptar o rechazar el lote dependerá de los resultados obtenidos al inspeccionar la muestra. Entonces, en el ejemplo que veíamos, teníamos un lote de 10.000 unidades, de las cuales sacábamos una muestra de 300 unidades, a esas 300 unidades le hacíamos el testeo y aceptábamos el lote si tenía 3 o menos piezas y lo rechazábamos si tiene 4 o más, obviamente. Una vez que tenga 4 ya la rechazamos, ¿sí? También hay un tipo de plan de muestreo doble donde podemos decidir aceptar el lote, rechazar el lote o tomar otra muestra. En este caso, bueno, si la calidad es muy buena el lote, se acepta en base a la primera muestra. Si es muy mala, el lote se rechaza. Y bueno, y solo si el nivel de calidad no es ni muy bueno ni muy malo, se toma una segunda muestra. En este caso, obviamente, la información que los parámetros que tenemos que considerar son bastante más. Vamos a tener que tener una N mayúscula, una N1, una C1, una R1, o sea, uno para aceptar el lote o rechazar el lote. Después un N2, que sería el número de muestra la segunda vez que tomamos, un C2 y un R2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para un tamaño de muestra, un tamaño de lote de 9.000, el N1 va a ser 60, el C1 va a ser igual a 1, el R1 va a ser igual a 5. Este es un ejemplo, ¿no? El N2 igual a 150, el C2 igual a 6 y el R2 igual a 7. ¿Qué significa todos estos números, digamos? Bueno, si tenemos un lote de 9.000 piezas, se toma una muestra inicial de N1 igual a 60, o sea, se toman una muestra de 60 unidades. Y se procede a la inspección de estas 60 unidades. Si hay uno o menos, digamos, unidades no conformes, por eso el C1 es igual a 1, el lote se acepta, ¿sí? Y si hay 5 o más, fíjense que el R1 es igual a 5, el lote se rechaza, ¿sí? Si hay 2, 3 o 4 unidades no conformes, lo que hacemos es tomar una segunda muestra, ¿sí? Entonces, esta segunda muestra del 9.000 se toman 150 muestras adicionales, ¿sí? Y se hace el testeo de estas 150 muestras, ¿sí? Si hay 6 o menos, pero bueno, en general es entre las anteriores y esta, estamos sumando las dos, ¿no? En total, con las anteriores se acepta y si hay 7 o más, se rechaza, ¿sí? Es decir, que es como que las anteriores también se tienen en cuenta para rechazar o aceptar el lote, ¿sí? No sé si les queda claro cómo se aplica el muestreo doble.
Sí, sí queda claro. ¿Queda claro? Bueno. Profesor, se van sumando los rechazos de las dos muestras. Sí, se van sumando los rechazos entre las dos muestras. Por ejemplo, o sea, si antes teníamos 2 y ahora, digamos, se sumaron 4 más, se rechaza el lote. O si antes teníamos 3 y se rechazan 3 más, se suman a estas 3 y se rechaza el lote y así, ¿sí? O sea que en este segundo caso, para el rechazo, lo que hay que hacer es sumar también los rechazos anteriores. Porque fíjate que acá te queda un gap entre el 2, 3 y 4 que no está considerado ni en el 1 ni en el 5, ¿sí? Bien, gracias. Claro. Bueno. Y bueno, y el múltiple es una extensión del muestreo doble, digamos que, bueno, obviamente tiene muchos más parámetros, pero bueno, también sería lo mismo, nada más que con más números de corte, digamos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo deben ser los lotes, digamos, no? Como bueno, se lo podría imaginar, los lotes deben ser homogéneos, digamos, ¿no? O sea, producidos por una misma máquina o por un mismo operador o del mismo material. Si nosotros estamos mezclando lotes de diversos tiempos, diversos operadores o diversas máquinas, es como que no va a ser homogéneo, digamos, el lote, o sea, va a tener distinta calidad. Si nosotros podemos garantizar que lo que se produce entre las mismas máquinas es lo mismo, bueno, entonces sí, serían homogéneos, cumplirían en esa condición. ¿Y por qué? Porque, bueno, si yo estoy sacando yo estoy sacando una muestra y no es homogénea con la otra parte del lote, entonces imagínense que no podría tomar una decisión con respecto al lote completo. Y después, bueno, los lotes también deben ser lo más grandes posible. Dado que los tamaños de las muestras no aumentan con la misma rapidez que los lotes, se puede ahorrar en costos de inspección utilizando lotes de tamaño más grande. Obviamente esto está condicionado al tamaño del lote que recibimos del proveedor. Si nosotros recibimos, por ejemplo, del proveedor un camión completo de algo, bueno, ese será nuestro lote, ¿sí? Pero bueno, en general se trata que probabilísticamente sean grandes y homogéneos, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser la selección de la muestra? Bueno, la selección de la muestra tiene que ser representativa de todo el lote. Por eso tiene que ser una muestra aleatoria, es decir, la forma de sacar el muestreo tiene que ser aleatoria, o sea, no podemos sacar las 60 primeras cajas que encontramos dentro del lote porque obviamente esto no va a ser aleatorio, ¿sí? ¿Y por qué aleatorio? Porque cada unidad tiene que tener la misma probabilidad de ser elegida. Bueno, hay diversas maneras, digamos, números aleatorios se pueden generar, pero por ejemplo, ¿cómo podemos asignar? Es decir, bueno, ponemos 3 números aleatorios, el primer número que sea el pallet, por ejemplo, si tenemos un camión de 20 pallets, bueno, el primer número que sea de 1 a 20, que sería el pallet, el segundo número que sea, por ejemplo, la capa, digamos los layers, como se llaman, las capas de producto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, normalmente las capas pueden ser de 1 a 10, por ejemplo. Bueno, entonces elegimos entre 1 y 10, por ejemplo, el número 5 sería la quinta capa del pallet, y de ahí, dentro de las capas, podemos numerar los productos, si están en cajas o si son, no sé, paquetes de algo, bueno, numerarlos y sacar la cantidad. Por eso es que de esa manera, sacando, por ejemplo, 3 números aleatorios, podemos decir, bueno, lo primero va a corresponder al pallet número tanto, el segundo a la tanta capa y al tercer número al producto que hemos numerado con determinado número. Por eso, porque la idea es de que tengan la misma probabilidad de ser elegidos, pues, como les digo, para no estar sesgando la muestra hacia solamente muestrear una parte, ¿sí? No sé si les queda claro con esto. Sí, profe, se entendió. Bien, bueno. ¿Qué vamos a hacer con los lotes rechazados? Porque, bueno, como les decía, una vez que uno rechaza el lote, hay diversas alternativas. Puede ser que el lote que está rechazado se transfiera a otra sección de la empresa para que se clasifique al 100%. Solamente en el caso de no poder disponer de la reposición. La mejor manera sería que se devuelva al productor y ellos nos entreguen un lote, digamos, correcto, ¿no? Pero bueno, fíjense que si estamos hablando de Salta y tenemos que traer productos de Buenos Aires, obviamente el productor va a tener que correr con todos los gastos relacionados al transporte, ¿sí? Y además de proveernos otro lote que esté, digamos, en condiciones buenas. Y si no, también puede ser que el personal de la planta del productor se traslade a la empresa y haga la clasificación del 100%, digamos. Se va a evitar en este caso el costo del traslado.
Pero la idea es, obviamente, de que este lote rechazado no entre dentro del proceso productivo y si entra es porque lo que se hizo fue una inspección completa para poder, digamos, hacer que el lote esté dentro de las especificaciones y no nos produzca algún error o algún problema dentro del proceso posterior, ¿sí? Hay, bueno, ¿cuáles son los aspectos estadísticos? ¿Sí? Para definir estos lotes, digamos, hay una curva característica de operación que se llama CO o OC para los planes de muestreo simple. Y esta es una técnica de evaluación, ¿no? Es como para una manera donde nosotros vamos a graficar la probabilidad de aceptación con el porcentaje de no conformidad de los lotes, ¿sí? Y lo que hacemos es evaluar un plan de muestreo, es conocer la probabilidad de que un lote que se entrega con cierto porcentaje de no conformidad sea aceptado o rechazado, ¿sí? O sea, es como que vamos a tener en el eje de las X el porcentaje de no conformidades, que lo vamos a ver acá. Bueno, en el eje de las X tenemos el porcentaje de no conformidades, y en el eje de las Y la probabilidad de aceptación de ese porcentaje de no conformidades, y esta sería la curva de operación OC. ¿Sí? Esta es una curva típica, digamos, para cada plan de muestreo, o sea, depende de cada uno de los planes de muestreo que se definan. Si el porcentaje de no conformidad es bajo, la probabilidad de aceptación del lote es grande y disminuye a medida que aumenta el porcentaje de no conformidad, ¿no? Si vemos la curva, fíjense, si el porcentaje de no conformidad es bajo, ¿sí? La probabilidad de aceptarlo es grande, ¿sí? En cambio, si el porcentaje de no conformidad es alto, la probabilidad de aceptarlo es chica, ¿sí? Entonces, esta sería una típica curva OC definido para un determinado plan de muestreo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es construir una curva para el caso de que N, digamos, el tamaño del lote sea 3000, el número de muestreo sea 89 y C igual a 2, o sea que el número de cortes sea 2, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, venimos a suponer que los lotes provienen de un flujo constante de producto, al que se puede considerar infinito, digamos, porque son homogéneos, habíamos dicho, y se puede utilizar la distribución binomial, siendo la Poisson una buena aproximación, por lo que se utilizará la Poisson para calcular la probabilidad de aceptar un lote, ¿sí? Fíjense que lo que hacemos es graficar la curva utilizando las variables, la probabilidad de aceptación y el 100% de no conformidades. Como queremos construir primero la curva, vamos a ir proponiendo diferentes valores de porcentaje de no conformidades y viendo cuál es la probabilidad de aceptación de ese lote, del ingreso de ese lote con determinada cantidad, porcentaje de no conformidades, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, si 100 por P0, si la probabilidad del número de no conformidades por lote es 2%, o sea que P0 es igual a 0,02, el número de muestras, digamos, de elementos que no van a cumplir con determinada condición van a ser 89, que era el total del número de lote de muestreo que habíamos sacado, por 0,02, que es la probabilidad de no conformidad, el porcentaje de no conformidad. O sea que sería 1,8, ¿sí? O sea que en un lote de 2%, el N por P0 va a ser 1,8. Y ahí lo que tenemos que hacer es sacar la probabilidad de aceptar un lote de 1,8, ¿sí? Entonces entramos, habíamos dicho que vamos a usar la distribución de Poisson, y entonces la aceptación del lote depende del número de aceptación C igual a 2, ¿sí? Que era este C igual a 2, que es el que estamos poniendo acá, ¿sí? Que este 100 por P0 igual al 2%. Y es posible cuando en la muestra hay 0, o sea, ¿cuándo vamos a aceptar? Cuando haya 0, cuando haya 1 o cuando haya 2 unidades no conformes. Por lo tanto, la probabilidad de aceptación va a ser igual a P0 más P1 más P2, que va a ser igual a P2 o menos, que para la distribución de Poisson es igual a 0,731, ¿sí? Que se obtiene de la tabla, digamos, la distribución de Poisson, con C igual a 2 y N por P0 igual a 1,8. Esto es si usamos tablas. También podemos usar Excel, que acá se los muestro. Fíjense, lo que les comentaba es que nosotros vamos proponiendo determinada cantidad de no conformidades, que en este caso, por ejemplo, sería proponemos un 2% de no conformidades, ¿sí? Y el tamaño de la muestra era 89, el N por P0 1,8, y fíjense que ahí en Excel podemos poner, bueno, la fórmula más Poisson, que sería 2, que es el número de corte, ¿sí? Que sería este 2, ¿sí? Por 1,8, que era este valor,
por verdadero, digamos, para que nos dé el acumulado, ¿sí? Entonces, bueno, acá le estoy poniendo los argumentos de la función, x igual a 2, la media es 1,8 y el acumulado es el verdadero, ¿sí? Eso nos va a devolver un valor de 0,731, que sería el valor que iría en la curva, ¿sí? Cuando podemos hacer lo mismo para cada uno de los valores, por ejemplo, si tenemos 3, bueno, sería 2,7 y entonces entraríamos con 2, 2,7 y verdadero y nos daría el valor de 0,494. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, el de 6 sería 89 por 0,06, que sería 5,3, y entonces acá sería 2 por 5,3 verdadero y me daría el valor de 1,74, ¿sí? 1,106, que es el de 6, ¿sí? Más allá de 7, o sea, con 7 valores ya podemos decir que tenemos construida la curva, ¿sí? Que sería esta la curva correspondiente a este plan de muestreo. O sea que, sabiendo el porcentaje de no conformidades del lote de entrada, podemos saber el porcentaje de aceptación que tiene este plan de muestreo particular, ¿sí? No sé si les queda claro cómo se va construyendo la curva. Si quieren, después vemos en el libro, en el Westerfield, eso me olvidé de decirle, bueno, que toda esta parte de bibliografía, toda esta parte de la teoría está en el libro de Westerfield, que después se los comparto. Si no está, creo que está en la plataforma, pero si no se lo subo. Pero, digamos, ahí se puede ver también las tablas de la curva, de la distribución de Poisson, donde entrando con estos mismos valores encuentran estos valores, ¿sí? Pero bueno, es más sencillo, obviamente, hacerlo en Excel. Me gustaría saber si les queda claro cómo se va construyendo la curva. O sea, ustedes van proponiendo el porcentaje de no conformidades, lo multiplican por el tamaño de la muestra, que sería esto, y de ahí con estos valores y c igual a 2, van sacando estos puntos que son la probabilidad de aceptación. ¿Está claro? Bueno. Se entiende, pero ¿para qué básicamente me, ¿Para qué esta curva? claro, me serviría? O sea, Porque, en definitiva, esta es una curva que se obtiene, digamos, a partir de este plan de muestreo. ¿Para qué te sirve? Para saber si el porcentaje de no conformidades de una muestra, por ejemplo, que vos tenés, ¿sí? Es del 0,7%, o sea, 0,7, la probabilidad de aceptación sería 0,66, ¿sí? Y esto te debe decir, bueno, probabilísticamente de 10 lotes vas a aceptar 6,6 y vas a rechazar el complemento de 1, ¿sí? Para eso te sirve básicamente. perfecto, perfecto. Entonces ya Claro, sabría o más o sea, menos cuántos lotes pedir, digamos, porque hay un... claro, en realidad es como que probabilísticamente de 10 lotes vas a aceptar, por ejemplo, de 10 lotes que tengan un 2% de no conformidades, vos vas a aceptar 7,3 lotes o 7 aproximadamente y vas a rechazar 3, ¿sí? En cambio, en Perfecto, un lote, un porcentaje, por ejemplo, de 10 lotes que vos tengas con un 1% de no conformidades, fíjate que vas a aceptar 9 lotes y vas a rechazar 1, ¿sí? Es como que dependiendo de la calidad de entrada, ¿sí? Es la cantidad de lotes estadísticamente probabilísticamente que vas a rechazar y que vas a aprobar, ¿sí? perfecto. ¿Y eso le serviría, por ejemplo, a la persona del almacén para pedir, digamos, mayor o menor cantidad de lote? O sea, En sabe realidad ellos, cuánto va a rechazar, claro, digamos. en realidad vos vas a pedir un lote determinado, no es que vas a pedir 10 veces más porque vas a rechazar tantos y Porque vas va a a rechazar aceptar tres, claro. tanto. Pero en Claro, realidad sabés que tenés un riesgo asociado a ese porcentaje de no conformidades de rechazarlo al lote, ¿sí? O de aceptar, claro. ¿entendés? Es como, o sea, ¿qué probabilidad de aceptar, de qué probabilidad de lotes estadísticamente? Ahora, y también te sirve como un indicativo. Si yo estoy en este número, por ejemplo, de 0,9, y de 2 o 3 lotes que estoy recibiendo los rechacé a todos, es como que, digo, por ejemplo, en el mes yo compré 10 lotes. Bueno, yo de 10 lotes debería, si estoy con un 1% de no conformidades, yo debería aceptar 9 y rechazar 1. Resulta que en el mes pedí 10 lotes y rechacé más, digamos. Entonces algo está pasando con la calidad de los lotes que están entrando, ¿entendés? Por eso esta curva es como que hay que irla cambiando en función también de cuáles son los resultados de porcentaje de no conformidades de lo que me vayan abasteciendo. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Dale.
Bueno, acá hay unas consideraciones a tener en cuenta en la curva, que primero la curva, como les comentaba, el valor termina, digamos, de graficarse cuando se aproxima a 0,05, dado que, bueno, más o menos en un 7% de no conformidades ya tenemos una probabilidad de aceptar de 0,05, o sea, una probabilidad muy baja de aceptarlo, de un 5%, y entonces ya no se hacen más cálculos, o sea que normalmente son 7 los valores que se construyen, digamos, para hacer las curvas, ¿sí? Una vez que se construye la curva, ves acá un poco lo que me estabas preguntando, una vez que se construye la curva permite saber la probabilidad de aceptar un lote dada una determinada calidad de entrada. Por ejemplo, si la calidad de entrada tiene un 2,3% de no conformidades, la probabilidad de que se acepte es del 0,66. ¿Sí? Ahora, viene lo que estábamos hablando recién. Si 55 lotes con 2,3% de no conformidades se inspeccionan utilizando este plan de muestreo, se van a aceptar 55 por el 0,66, o sea, se van a aceptar 36 lotes y se van a rechazar 19 lotes. ¿Eh? O sea, que es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Ese sería el ejemplo. Y como te comentaba, cada curva es para un plan de muestreo determinado, que sería el tamaño del lote, el tamaño de la muestra y el número de corte C. Si mediante este plan no se obtiene una eficiencia deseada, bueno, el plan se va a modificar y habrá que construir evaluar una nueva curva. ¿Sí? Como por lo general lo que se ignora la calidad del proceso o la del lote, las curvas, digamos, son del tipo ¿qué sucedería si? Digamos, ¿qué pasa si el tamaño de la muestra aumenta y el número de corte? O sea, es como que lo que uno va evaluando, digamos, es este plan de muestreo específico para construir las curvas, ¿sí? Lo que sí es claro que esta curva de características de operación tiene que estar conocida tanto como el proveedor como por el cliente, digamos, ¿no? O sea, como que tiene que ser un acuerdo entre los dos, porque son números que en definitiva siempre hay una probabilidad de aceptar, y bueno, es como que es importante, digamos, que los lotes cumplan determinado porcentaje de no conformidades para tener una probabilidad asociada de aceptación. ¿Sí? Bueno, entonces, resumiendo, digamos, para la construcción de la curva que hacemos, bueno, primero proponemos un valor de P0, que es el porcentaje de no conformidades, calculamos el N por P0, ¿sí? Y ahí sacamos los valores del PA de la probabilidad de aceptación a partir de la tabla de Poisson con base de N y de C y N por P0, ¿sí? Graficamos el punto, digamos, 100 por P0 y PA, y bueno, y así vamos repitiendo los pasos hasta 7 veces hasta que logramos una curva uniforme, ¿sí? De esta manera vamos construyendo la curva de operación. Vamos a ver cuáles son las propiedades de la curva de operación, ¿sí? La curva de operación va a cambiar, digamos, con el tamaño de la muestra como un porcentaje fijo del tamaño del lote. O sea, antiguamente, digamos, el tamaño de la muestra era como que decíamos, bueno, el tamaño de la muestra va a ser un 10% del tamaño del lote. Ya vamos a ver que no es lo mejor, digamos, ¿sí? Eso es algo que ya no está muy en uso. Después, cómo varía la curva de operación con un tamaño de muestra fija, cómo varía la curva de operación conforme aumenta el tamaño de la muestra, digamos, va a aumentar la pendiente de la curva, y conforme disminuye el número de aceptación, aumenta la pendiente de la curva. Bueno, ahora vemos acá, como les comentaba, fíjense, el tamaño de la muestra como un porcentaje fijo del tamaño del lote, ¿sí? Esto se utilizaba antiguamente solicitando la inspección de un porcentaje fijo de N. El inconveniente es que cada caso ofrece un nivel distinto de protección, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá el N es igual a 90 y si decimos que el tamaño de la muestra es de un 10%, sería 9. En este caso es de 300 y el 10% sería 30, y en este caso de 900 el 10% sería 0, ¿sí? Y estas serían las curvas de operación, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, para un 3% de no conformidades, fíjense en el primer caso cuál es la probabilidad de aceptación, cerca de 0,7. En este caso sería cerca de 0,4 y en este caso menos de 1. O sea que no es una buena práctica decir que el tamaño de la muestra es un porcentaje fijo del tamaño del lote, ¿sí? Porque ofrece diversos niveles, digamos, distintos niveles de protección y de probabilidad de aceptación, ¿sí? Después, la otra propiedad es el tamaño de la muestra fija. Fíjense que en este caso las curvas son muy semejantes, ¿sí? En este caso tenemos distintos tamaños del lote, pero el N siempre es 90. ¿Ven? En el primer caso son 900,
450 o 180, pero siempre es 90 el tamaño del lote, ¿sí? A muestrear. Y el tamaño de la muestra influye más en la forma de la curva y la protección de la calidad resultante que lo hace el tamaño del lote. Fíjense que acá es como que a un mismo porcentaje, digamos, ¿sí? No están muy lejanos, digamos, ¿sí? O sea, como que es muy importante el tamaño de la muestra que estamos obteniendo. De hecho, muchas veces el tamaño del lote es como que, digamos, no se tiene en cuenta. Vamos a ver posteriormente que en definitiva el tamaño del lote no se tiene en cuenta, pero siempre el N es muy importante, digamos, ¿sí? Después, lo que sí, fíjense que en este caso, si tenemos 180 unidades para el lote total y sacamos N, estamos sacando el 50%, o sea, estamos muestreando casi todo el lote, ¿sí? Pero bueno, por eso es importante también que decía que el tamaño del lote debía ser lo más grande posible, ¿sí? Después, otra característica que tenemos que analizar es, conforme aumenta el tamaño de la muestra N, aumenta la pendiente de la curva, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, N es igual a 100, ¿sí? Tiene una pendiente más grande. En este caso, N es igual a 50, la pendiente es menos pronunciada. Y en este caso, N igual a 25, la pendiente es menos pronunciada. O sea, como que acá se iría mucho más acá, ¿ven? Entonces, conforme se incrementa el tamaño de la muestra, aumenta la pendiente de la curva que se inclina más. Los planes de muestreo en los que se usan muestras de tamaño grande permite distinguir mejor entre calidad aceptable y calidad inaceptable. O sea, es mejor que el tamaño de la muestra sea bastante grande, ¿sí? ¿Lo ven? Porque es como que acá nos permite, digamos, conocer mejor, digamos, cuál sería la probabilidad de aceptar. Por eso es importante que el tamaño de la muestra sea más grande, ¿no? El N chico. Acá está el N grande, pero es el N chico en realidad. ¿Sí? Y también otra propiedad es, conforme disminuye el número de aceptación, aumenta la pendiente de la curva, que se inclina cada vez más. Antes también se usaba, fíjense que en este caso C igual a 0 no tiene esta parte curvita de arriba, ¿sí? Y desciende bruscamente sin la planicie horizontal, digamos, donde está el riesgo del productor, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, es como que el C igual a 0 es, obtengo una muestra y ya la rechazo, digamos, como que es bastante restringido, digamos, el rechazo. Entonces, bueno, en general se trata de que el C igual a 0 ya tiene un impacto muy grande dentro del proveedor, porque a una muestra que les saquen y se la rechacen todo el lote es como que es, digamos, muy restringido, digamos, la aceptación del lote, ¿sí? O sea que por eso generalmente se trata de que C no sea igual a 0, sino aunque sea mayor que 0, digamos, ¿no? Sea, que sea 1 o más, ¿sí? Pero bueno, esas serían como las propiedades de la curva. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la relación entre el consumidor y el productor, ¿sí? Como estamos hablando de estadísticas y de probabilidades, siempre hay riesgos asociados, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan de los riesgos de estadística, del error de tipo 1 y del error de tipo 2? Bueno, en este caso también están asociados esos riesgos. Entonces, cuando se utiliza el muestreo de aceptación, siempre se produce un conflicto de intereses entre el consumidor y el productor, ¿sí? ¿Qué va a querer el productor? El productor va a querer la aceptación de todos los lotes aceptables. O sea, todos los lotes que sean buenos, el productor quiere que se los acepten. Y el consumidor va a querer el rechazo de todos los lotes inaceptables, ¿sí? O sea, como que necesitamos fijar algunos parámetros, pero siempre va a haber un riesgo asociado a esta relación entre consumidor y productor. Solo un plan de muestreo ideal sería el resultado de ambos, digamos. Es como que, y el plan sería una curva OC de este tipo, fíjense. Si estamos en determinada probabilidad, digamos, si tenemos un corte, digamos, de la probabilidad de aceptación entre 1,5, aceptamos todo porque tenemos 1, ¿ven? ¿Sí? O sea, si es menor, porque vamos a hablar del riesgo del productor y el riesgo del consumidor. Alfa, digamos, es como que, y en definitiva un AQL asociado, ya lo vamos a ver enseguida, pero es como que tenemos un número asociado a que todos los lotes que tengan menor de una determinada cantidad de unidades no conformes se acepten, que sería como este plan. Fíjese que si es menor, por ejemplo, de 1,5, la probabilidad de aceptarlo es 1. Y si es mayor de 1,5, la probabilidad de rechazarlos, o sea, la probabilidad de aceptarlos es 0, o sea, la probabilidad de rechazarlos es 0, ¿sí?
O sea, de aceptarlos es 0 y de rechazarlos es 1, ¿sí? Que sería el 1,5. Por esto sería como la curva ideal para este deseo del productor y del consumidor, ¿sí? Y en general, dado la gravedad de los riesgos, entonces lo que se ha hecho es normalizar los términos y conceptos, ¿no? Y hay dos tipos de errores. Vamos a hablar del error alfa, que son rechazar un lote que se considera de buena calidad, que sería el error de tipo 1. Y el beta, que es aceptar un lote que se considera de mala calidad, que es el error de tipo 2. Y entonces, bueno, ahora vamos a ver en la curva OC cuáles serían, digamos, estos valores de planes de muestreo para evaluar planes alternativos, ¿sí? Entonces vamos a hablar del riesgo del productor alfa, que es la probabilidad de rechazar un lote conforme, ¿sí? En general, este valor de alfa, en general es del 0,05, o sea, de un 5%, pero puede variar entre 0,1 y 0,001, ¿sí? Como estamos hablando de rechazar un lote conforme, y nosotros en la curva OC estábamos graficando la probabilidad de aceptar, digamos, va a ser igual a 1 menos alfa, ¿sí? Donde alfa es la probabilidad de rechazar un lote conforme, para poder graficarlo, ¿sí? Entonces, si no, no podríamos hacerlo, digamos, ¿sí? Acuérdense que en la curva OC lo que graficábamos era la probabilidad de aceptación, ¿sí? Y vinculado a este alfa va a haber un nivel de calidad aceptable, que en la nomenclatura lo van a encontrar como NSA o como AQL, ¿sí? Acceptance Quality Level, ¿sí? ¿Qué va a ser este AQL? Es el máximo porcentaje de no conformidades que se puede considerar satisfactorio para efectos del muestreo de aceptación, ¿sí? O sea, es el máximo porcentaje de no conformidades que nosotros vamos a decir que puede tener el lote para aceptarlo, ¿sí? Entonces, un lote que tenga un AQL, por ejemplo, del 5%, como decíamos así, bueno, el 5% va a ser el máximo porcentaje de no conformidades que podemos tener para aceptar el lote, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando hay lotes de llegada que tienen una fracción de defectos menor o igual al AQL, se deben aceptar, deberían. Pero si se rechazan, es decir, que los rechazamos por el muestreo, eso lo consideramos como un error de tipo 1, ¿sí? ¿Entienden qué es esto? ¿Chicos? ¿O quieren que se lo repita? Bueno, como les comentaba, hay dos riesgos. Uno que es del riesgo del productor, que es alfa, y el otro el riesgo del consumidor, que es beta. El riesgo del productor es la probabilidad de rechazar un lote conforme, ¿sí? Este alfa, digamos, vinculado a este alfa, ¿sí? Que es el que estamos hablando, el riesgo del productor, está asociado a un nivel de calidad aceptable, ¿sí? Un AQL. Este nivel de calidad aceptable, como les decía, es un porcentaje de no conformidades, ¿sí? Y este porcentaje de lo que ya está definido, digamos, entre el productor y el consumidor, es el máximo porcentaje de no conformidades que se puede considerar satisfactorio para efectos del muestreo de aceptación. Es decir, si yo estoy viendo una curva, por ejemplo, de este tipo, donde acá tengo, este sería el AQL, este máximo porcentaje de no conformidades, y este sería el 1 menos alfa, ¿sí? Como alfa era el riesgo era el porcentaje de rechazo, el 1 menos alfa me daría este valor. Entonces, todos los lotes que tengan un porcentaje menor de este AQL, de este porcentaje de no conformidades admitidos, deberían ser aceptados. ¿Estamos claros? Ahora, si se rechazan, entonces entramos en un error de tipo 1. ¿Entienden? A ver, leamos un poco esto. Como decía, este alfa era la probabilidad de rechazar un lote conforme. Entonces, para poder graficarlo dentro de esta curva OC, lo tenemos que hacer 1 menos alfa para poder tener la probabilidad de aceptación, porque alfa es probabilidad de rechazar. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, asociado a este 1 menos alfa, digamos, que es esa probabilidad de aceptar un lote, digamos, de rechazar un lote es alfa y de aceptar ese lote sería 1 menos alfa, hay asociado un nivel de calidad aceptable.
Y este nivel de calidad aceptable es el máximo porcentaje de no conformidades que se puede considerar satisfactorio para efectos del muestreo de aceptación. Es el máximo número de no conformidades que deberíamos tener para aceptar los lotes. ¿Está claro? O sea, eso se define, digamos, entre el productor y el consumidor, un AQL. Y este AQL es el máximo número de porcentaje de no conformidades que deberíamos tener para aceptar el lote. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que a esos lotes que se supone que deberíamos aceptarlos a todos, algunos se rechacen, porque estamos hablando de estadística, ¿no es cierto? Entonces, si se rechazan, eso se considera un error de tipo 1. ¿Está claro? Sí, Sí, ahora profe. sí. Porque fíjense que si yo estoy acá, digamos, todos los lotes que tengan un porcentaje de defectos menor que este, por ejemplo, que supongamos que sea un 3, deberían ser aceptados, porque, digamos, en definitiva, estoy hablando del AQL y de alfa. Si se rechazan algunos de esos lotes, porque en el muestreo puede ser que se rechacen, pues fíjense que acá tengo un 0,8, de los cuales 10 lotes se van a hacer, de los 10 lotes que tengo, 8 se aceptarían y 2 se rechazarían, ¿no es cierto? Esos lotes que se rechazan se consideran un error de tipo 1. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, bueno, por eso les comentaba que el alfa está relacionado con un AQL, que es Acceptance Quality Level, o en otra bibliografía es lo mismo esto, ¿no? O sea, depende de la bibliografía que estemos hablando o el nivel de calidad aceptable en NSA. Asimismo, tenemos un riesgo del consumidor, que es beta, que es la probabilidad de aceptar un lote no conforme, ¿sí? Eso también sería un error de tipo 2. En general, digamos, este beta, en general, este LPTD en realidad no es el beta, en general, este riesgo del consumidor es del 0,1, pero bueno, en general puede ser otro valor, y no es necesario hacer la conversión porque ya estamos hablando de aceptar un lote, ¿sí? Vinculado a este beta está un nivel de calidad límite o porcentaje de defectos tolerados en el lote. O sea, es el LPTD, que sería el porcentaje de defectos tolerados en el lote, o el nivel de calidad límite, también por eso les comento que depende de la bibliografía, que está vinculado a este beta. Y fíjense que cuando los lotes de llegada tienen una fracción de defectos mayor o igual a este LPTD, se deberían rechazar. Si se aceptan, por el muestreo se consideran un error de tipo 2, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de la curva, estamos hablando de un LPTD, un límite de calidad, o sea, este es Lot Tolerance Percentage Effective, ¿sí? Y este sería el beta, que es la probabilidad de aceptación. O sea que todos los lotes que tengan una fracción mayor, por ejemplo, en este caso del 7,8%, sería cerca del 8%, deberían rechazarse, ¿no es cierto? Porque tiene una probabilidad de aceptación muy baja. Si se aceptan, es un error de tipo 2, ¿sí? ¿Está claro qué es lo que estamos tratando de decir con este alfa, y AQL, y beta, y LPTD? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Bueno, de todas maneras vamos a seguir hablando de lo mismo, pero era un poco para que tengamos en claro cuál, o sea, porque es ya como una nomenclatura, vos deberías aceptar todos los lotes que tengan una calidad, un porcentaje de defectos determinado, ¿no es cierto? O sea, en función de esto deberías aceptar los lotes, pero como estamos hablando de probabilidades, digamos, siempre va a haber un error de tipo 1 que nos va a decir, en este caso, digamos, los lotes de llegada tienen una fracción de defectos menor, deberían aceptarse, pero puede ser que se rechacen, y si se rechazan, estamos hablando de un error de tipo 1, ¿sí? Y en el caso del beta, cuando los lotes de llegada tienen una fracción mayor del LPTD, que es el máximo número de defectos tolerados en el lote, se deben rechazar, pero puede ser que se acepten, ¿sí? Y entonces se considera un error de tipo 2, ¿sí? Ahora, entre las dos administraciones, digamos, entre la relación entre consumidor y productor, deben definir, ¿no? Deben seleccionar cuál va a ser el alfa, el AQL, el beta y el LPTD, ¿sí? Teniendo como concepto, digamos, como base la economía, digamos, los aspectos de costo, ¿sí? Si el costo de rechazar un lote es alto, si el costo de rechazar un lote bueno es alto, entonces se considera que el valor
pequeño de alfa para controlar el tipo de error 1, digamos, ¿sí? Y si el costo de aceptar un lote malo es alto, entonces se debe seleccionar un valor pequeño de beta para controlar el tipo de error 2, digamos, ¿sí? O sea, como depende de los costos, si es más importante rechazar un lote bueno o aceptar un lote malo, digamos, ¿sí? Pero en definitiva son como la empresa misma cuando está produciendo sabe cuál es el porcentaje de defectos de lo que está haciendo, entonces tiene que considerar digamos, estos valores para definir estas curvas, ¿sí? Esto implica entonces que la administración debe considerar los costos asociados para definir los parámetros del muestreo. Bueno, y fíjense, bueno, acá teníamos la curva esta, OC, digamos, brindan conjuntamente los conceptos de riesgo del productor, riesgo del consumidor, tamaño de la muestra y máximo de efectos permitidos, ¿sí? Entonces, acá teníamos, como les comentaba, el porcentaje de aceptación, la probabilidad de aceptación y el porcentaje de defecto. Tenemos la curva OC y en función de lo que definamos como el AQL y el alfa, ¿sí? Y el LPTD y el beta, y entonces vamos a tener el riesgo del productor o el riesgo del consumidor definido, ¿sí? En esta curva particular es para n igual a 99 y c igual a 4, ¿sí? Así que bueno, en definitiva esos serían como los parámetros que hay que tener en cuenta y que tiene que definir la administración para la relación esta, porque sabe que en definitiva en base a eso, esta curva le van a rechazar o le van a aceptar los lotes, ¿sí? En base al muestreo que saque. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, Bueno, profe. lo que pasa es que hay que leerlo varias veces, ¿no? Te digo, porque son cosas nuevas por ahí que uno no está acostumbrado a tener en cuenta, digamos, ¿sí? Bueno, si tienen alguna duda puntual me preguntan, ¿ah? Sí, profe. Bueno. Bueno, profe, gracias. Ahora vamos a hablar de otros tipos de curvas también que también se utilizan, digamos, ¿no? Una se llama calidad media de salida o AQL. Por ahí, los libros que están en castellano hablan de calidad media de salida y los en inglés es acceptan o outgoing quality, digamos, ¿sí? Es lo mismo, pero bueno, depende de la bibliografía que estén consultando. Y esta calidad media de salida es una técnica empleada para la evaluación de un plan de muestreo y lo que se hace es añadir, digamos, otra columna, que es la calidad media de salida, que lo que hace es multiplicar el 100 por P0 por la probabilidad de aceptación. En la práctica, ¿qué es, digamos? La calidad media de salida es la resultante de la actividad de inspección. Lo que hace la empresa, lo que hace es tomar todos los lotes, esos que dijimos que se rechazan, los corrigen o clasifican, digamos, sacan todas las muestras defectuosas y los devuelven al sistema, digamos, a la planta con un 100% de bueno, ¿sí? Eso sería el hecho de tomar, digamos, esta calidad media de salida, es multiplicar el 100 por P0 por el PA, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso, el 1 por el 0,938 me daría la calidad media de salida. Ya vemos un ejemplo a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Cuando, digamos, fíjense que en la curva lo que se hace es graficar el porcentaje de no conformidades con el AQL, ¿sí? Que sería, digamos, la calidad media de salida, ¿sí? Y entonces, si no rectificamos las muestras, digamos, la calidad de entrada igual que la calidad de salida, o sea, un lote que tiene un 1% de no conformidades, sigue teniendo un 1% de no conformidades. Ahora, si nosotros tomamos un lote que tiene un 1% de no conformidades, aquellos lotes que rechazamos, lo que hacemos es sacarle todas las muestras malas y devolverlos al proceso, es como que esa calidad, digamos, va mejorando. Por eso fíjense que en este caso, por ejemplo, la de que tenía un 3%, ¿sí? La que tenía un 3% se mejora y la calidad resultante es esta curva de acá abajo, ¿sí? ¿Lo ven? Fíjese, cuando tengo un 1% de no conformidades, la calidad media de salida es 0,9. O sea, ingresé con un 1 y salgo con 0,9. O sea, mejora la calidad de salida del lote. ¿Entienden o no? Ya vemos un ejemplo, pero si tiene un 2% de no conformidades, baja a un 1,46. Si tiene un 3%, baja a un 1,48. O sea, como que ven que la curva va haciendo esto hasta bajar, digamos, ¿sí? O sea, tiene un máximo, que en este caso la calidad media de salida es 1,6% aproximadamente, pero fíjense que la calidad de los lotes, el porcentaje de no defectos de los lotes, con este proceso de inspección va mejorando, ¿sí?
¿Entienden cómo? Acá hay un ejemplo, digamos, para que después volvemos a lo anterior. Fíjense que tengo un productor que tiene 15 lotes con un 2% de no conformidad, ¿sí? Teníamos, sí. Ah, perdón. Ahí, no sé. Uy, para. Párense. ¿Este o este está bien? ¿Se veía bien o no? Sí, este. A ver si quieren le pongo más grande. Va. ¿Ahí se ve bien o no? Bueno. Fíjense, tengo un productor que tiene 15 lotes, un productor que recibe 15 lotes de un determinado proveedor con un 2% de no conformidades. ¿Qué significa? Que tengo, estos lotes eran de 3.000 piezas cada uno, donde el N era igual a 89 y el C era igual a 2, es el mismo ejemplo que teníamos, ¿no? Habíamos dicho que de estos 11 lotes, o sea, de estos 11 lotes van a ser aceptados. ¿Por qué 11? Porque era 15, que son el número de lotes totales, por el 0,731, que era la probabilidad de aceptación para N89 y C igual a 2. ¿Se acuerdan? O sea que de los 15 por el 0,7 vamos a aceptar 10,97, o sea, vamos a aceptar 11 lotes. De los 15 aceptamos 11. Esos entran directamente al consumidor, ¿sí? De los 4 que nos quedan, porque eran 15 menos 11, nos quedan 4. Esos 4, ¿qué se hacen? Se devuelven al productor, se rechazan y se los devuelven al productor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como les comentaban, eran los 15 totales menos los 11 que se aceptaron, hay 4 que se rechazan. ¿Está claro? ¿Y qué hace el productor? Toma estos 4 lotes, los inspecciona al 100% y los devuelve al consumidor con 0% de no conformidades. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, haciendo las cuentas, tenemos 11 lotes que tenían un 2% de no conformidad, o sea que eran 11 por 3.000, porque ese era el tamaño del lote, son 33.000. ¿Cuáles son la cantidad de no conformidades de esos lotes? Bueno, va a ser 33.000 por 0,02, porque eran los que tenían un 2% de no conformidades, son 660 piezas, unidades no conformes, ¿sí? Después tenemos 4 lotes adicionales que tenían un 2% de no conformidad, pero como fueron devueltas todas, digamos, nosotros, ¿qué hizo el proveedor? Lo que hizo fue tomar estos 4 lotes de 3.000 piezas, inspeccionarlos al 100% y le sacó el 2% de no conformidad. Por eso, ¿cuántas piezas nos quedaron? Y bueno, nos quedaron 4 piezas, 4, que era el número de lotes, por 3.000 piezas, por 0,98, porque le sacamos el 0,02% de no conformidad. O sea, nos quedaron 11.760 piezas, ¿sí? Si sumamos a la anterior, ¿cuántas piezas totales tenemos? Bueno, tenemos 44.760 piezas. ¿Y qué porcentaje de no conformidades va a tener el consumidor? 0, porque le sacamos todas, ¿sí? Como que se hizo una inspección al 100%, se sacó todas las piezas no conformes. Entonces, ahí tenemos 660 piezas no conformes y 44.000 en total. Si hacemos el cociente entre 660 dividido 44.760 por 100, nos da el 1,47, que sería el valor de acá, ¿ven? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué hace esto de la calidad media de salida? Bueno, lo que hace es, volvamos un poco acá, en el caso, digamos, lo que se hace es una inspección respectiva y la calidad media de salida es la calidad de entrada, bueno, sería la condición de la recta, por eso les decía. Y la curva esta sería el hecho de tomar todos los lotes que fueron rechazados, devolverlos al proveedor, que él saque todas las piezas no conformes y nos devuelva el 100% sin ninguna pieza no conforme. Y entonces eso es la rectificación de la calidad media de salida. O sea, como que fíjense que un lote que tiene un 5%, si rectificamos el lote, solamente va a tener un 0,87% de unidades no conformes, ¿sí? Por eso es que la curva tiene un máximo y de ahí empieza a bajar, ¿sí?
Este máximo depende, por supuesto, del muestreo, ¿no? O sea, no es el mismo para todos, pero es como que estamos ejemplificando, digamos, acá el valor este. ¿Sí? ¿Está claro ahí qué es la calidad media de salida? Sí, Bueno. Ay, Dios, pero, disculpa. Bueno. Le voy a poner menos zoom porque si no, no veo yo. Ahora lo que vamos a hacer es diseñar planes de muestreo, ¿sí? Hay diferentes tipos de planes de muestreo. Hay planes de muestreo para el productor y consumidor previamente establecido, para el riesgo del productor previamente establecido, para el riesgo del consumidor previamente establecido. En el libro del Westerfield, digamos, hay unas tablas ahí que yo se las puse acá en la presentación. Y si no, también hay otro libro que un nomograma de Larson, que después se los dejo, digamos, ahí el PDF del nomograma, para que puedan utilizarlo, ¿sí? Primero vamos a ver para el riesgo del productor y del consumidor, digamos, ¿sí? Para el riesgo del productor previamente establecido. Si suponemos que alfa es igual, por ejemplo, ¿no? O sea, alfa es igual al 0,05, la probabilidad de aceptación, ¿se acuerdan que era 1 menos alfa? O sea, sería 0,95. Y en este caso el AQL vamos a definir como 1,2, que es el porcentaje de no conformidades aceptados en el lote, ¿sí? Entonces, fíjense que en una curva, si ponemos este alfa 0,05 y NSA o AQL es igual a 1,2, vamos a tener una serie de curvas que van a pasar todos por este punto. ¿Sí? O sea, este punto se va a mantener fijo y hay varias curvas que van a ir dependiendo, digamos, donde va a ir variando, ¿qué va a variar? El beta, digamos, ¿sí? Porque el alfa con el AQL es el fijo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a decir acá? Que todas las curvas correspondientes a una familia de planes de muestreo y todas estas pasan por P a la probabilidad de aceptación de 0,95 y el AQL de 0,012, o sea, el 1,2%. Asegurando, digamos, que el 1,2% de producto no conforme sea rechazado el 5% de las veces o que sea aceptado un 95% de las veces, ¿sí? Entonces, estas serían las tablas que están en el Westerfield. Fíjense que acá tenemos el número, el C, ¿sí? Y acá distintos valores de la probabilidad, digamos, de aceptación, que en este caso estamos hablando en nuestro caso, digamos, el ejemplo es 0,95. Entonces, suponemos valores de C y vamos encontrando n por P0 correspondientes a las tablas que nos dan n por P0 para diversos valores de alfa y beta, donde C es el valor acumulativo, ¿sí? Entonces, para PA igual a 0,95 y AQL igual a 0,012, se suponen valores de C. Fíjense, para C igual a 1, el valor este es 0,355. Entonces, el N por P de 0,95 va a ser 0,355. Entonces, el N va a ser N de 0, N igual a N por P0 de 0,95 dividido el AQL, que va a ser 0,355 por dividido 0,02. Y esto da aproximadamente 29,6. Para C igual a 2 sería este valor, 0,818 dividido el AQL, que habíamos dicho que era 1,2. Entonces sería 0,818 dividido 0,012, que es 68. Y así vamos poniendo para cada uno de los valores. Ahora, fíjense que acá siempre lo que se hace es mantener, digamos, fijo el punto este, ¿sí? Y lo que va variando acá es el riesgo, es beta, ¿sí? Porque fíjense que para diversos valores, en este caso, fíjense que el riesgo del consumidor es como de 13, y en este caso es menor, y de este caso es menor, digamos, ¿eh? Es como que va variando, ¿ves? Los porcentajes de aceptación, los porcentajes de valores. Entonces, para cada valor lo que va a variar es el riesgo del consumidor. Cuanto mayor es el LPTD, ofrece una mejor protección, pero el tamaño de la muestra también es mayor y aumentan los costos de operación. Y bueno, y entonces lo que hay que hacer acá es seleccionar el plan adecuado, es cuestión de criterio, pero hay que tener en cuenta el tamaño del lote. En general, lo que más se usa es cuando está establecido tanto el riesgo del productor como el riesgo del proveedor,
que es lo que vemos en el nomograma de Larson. ¿Sí? Y entonces el nomograma de Larson, que sería este gráfico, fíjense que acá tengo probabilidad de defectos del lote, ¿sí? O sea, él se va graficando. Este es un nomograma de la distribución binomial acumulativa, ¿no? Entonces acá tengo porcentaje de defectos del lote y acá tengo probabilidad de aceptación, ¿sí? Y entonces lo que tenemos dado es el AQL, el alfa, el LPTD y el beta, ¿sí? El L porque si no se me borró. Y lo que obtenemos es N, digamos, el tamaño de la muestra, y C, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, dado los valores de AQL y alfa y LPTD y beta, encontramos N y C. Fíjense que acá, como tenía porcentajes de defectos del lote, yo tengo el AQL, ¿sí? Y lo tengo que unir con el 1 menos alfa que tengo de datos, ¿sí? Y obtengo una recta. A esa, bueno, le voy a agregar la que intercepta el LPTD con el beta y obtengo un punto, ¿sí? Con este punto lo que leemos acá es el N, ¿sí? O sea, el tamaño de la muestra, y acá lo que se lee es el C, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, el N sería aproximadamente de 80 o 70, 90, y el C sería más o menos de 6, ¿sí? ¿Lo ven? O sea, es un formato mucho más sencillo que el anterior, digamos. ¿Está claro qué hago acá? Para definir un plan de muestreo, digamos, dado un AQL, un alfa y un LPTD y un beta, lo que queremos obtener es el tamaño de la muestra y el número de corte. Sí, sí se entiende. Sí. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver un ejemplo, a ver cómo se aplica. Tenemos una empresa que es productora de interfaces de video y compra circuitos impresos a un vendedor externo. Este vendedor externo ha establecido un nivel de calidad aceptable del 1%, ese sería el AQL, y acepta un 5% de riesgo de rechazar lotes buenos. Ese sería el alfa, ¿se acuerdan? El riesgo del productor. Saltacom, que es la empresa productora de interfaces, considera inaceptable lotes de un 3% de defectos y asumirá un 10% de riesgo de aceptar un lote defectuoso, ¿sí? Que sería el riesgo del consumidor. Lo que queremos hacer es desarrollar un plan de muestreo para la empresa que determina una regla a seguir con el con el personal de inspección de recepción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como información? Bueno, tenemos el AQL, que en este caso es 0,01, o sea, un 10%, y el LPTD, que es 0,03. ¿Sí? El AQL, acuérdense que era el nivel de calidad aceptable, y el LPTD era el máximo número de defectos aceptados en el lote, ¿no? Y el alfa, en este caso, es 0,05 y el beta es igual a 0,10. Y bueno, lo que queríamos hacer es determinar un plan de muestreo, es decir, informarle a la gente que tiene que recibir el lote cuál sería el muestreo necesario para este plan y cuál sería la cantidad de muestras a tomar y cuál sería el corte, ¿sí? O sea, en qué número deberían estar aceptando o rechazando el lote. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entrando estos números al nomograma de Larson que teníamos, fíjense que entramos como en el AQL de 0,01, y el LPTD igual a 0,03. Entonces el AQL 0,01, ¿sí? Y el LPTD igual a 0,03, ¿sí? El AQL está asociado al alfa, donde el alfa era 0,05. Y como acá estábamos hablando de probabilidad de aceptación, lo que tenemos que poner es 1 menos alfa, que sería 0,95. Entonces unimos el AQL con el 1 menos alfa, y también unimos el LPTD, que es el 0,03, con el 0,10, que es el beta. Obtenemos en esta intersección obtenemos el punto, donde sabemos que el N lo obtenemos acá, que en este caso más o menos el N anda en el orden de los 330, o sea, vamos a tomar una muestra de 330 unidades, y fíjense que el C, bueno, acá está medio corrido,
pero andaría en el 6 o 7 más o menos, ¿no? Entonces, fíjense que con estas condiciones de alfa y AQL, LPTD y beta, el personal, digamos, de inspección tiene que tomar una muestra de 330 unidades y aceptar el lote con 6 o menos y rechazarlos con 7, ¿sí? O más. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno. También dentro del libro, digamos, del Westerfield, está, digamos, la forma de hacerla con las tablas. Es más sencillo con el nomograma, pero de todas maneras un poco lo que hay que hacer acá es dividir el LPTD por el AQL, que en este caso sería 003 con 01, me da un número de 3. Y luego encontrar, digamos, un valor aproximado, sacar el C, digamos, seleccionando el N por AQL que sea igual o mayor a este cociente con alfa 0,95. Ahí lo vemos en la tabla de acá. Fíjense que ese cociente era 3, bueno, el valor más cercano a 3 podemos considerar que es este, para 0,95, que era, digamos, nuestro AQL, ¿sí? Sacábamos un valor de 6, ¿sí? ¿Lo ven? Que es los valores que teníamos recién en el nomograma de Larson, ¿sí? Y después de eso, para calcular el tamaño de la muestra, ponemos N por AQL, que era igual a 3,206, no, este valor, 3,286, que es el valor del AQL, y dividiéndolo por el AQL, que es 0,01, me da 329 redondeando, ¿sí? O sea, en definitiva es más sencillo trabajar con el nomograma, pero bueno, también se puede hacer con las tablas del Westerfield, ¿no? Entonces, bueno, acá lo mismo, es tomar una muestra al azar de 329 unidades y rechazar el lote si son más de 6 unidades defectuosas, ¿sí? O sea que, bueno, es indistinto qué utilizan, digamos, para los planes de muestreo. Bueno, hasta acá cómo vamos. Si no, hagamos un descanso de 5 minutos, aunque sea. ¿Quieren? ¿Alguna duda con respecto a esto? Profe, me quedó la duda. Sí, es Sí. totalmente independiente del tamaño del lote. Por eso te decía, viste que el tamaño del lote en algún momento deja de tener importancia. Claro, sí, por eso me llama la Sí, atención. sí, sí, deja de ser, digamos, algo como que en definitiva te interesa el tamaño de la muestra y el número de aceptación. El tamaño del lote es como que no es, digamos, es indistinto, en definitivo. Siempre sabiendo que el tamaño del lote tiene que ser lo suficientemente grande, pero bueno, eso en la práctica, la verdad que en definitiva vos no podés decir, bueno, tiene que ser un número muy grande, si vos hiciste un solo pedido al proveedor y te llegó todo junto, bueno, vas a usar eso como tamaño del lote, digamos, ¿sí? Claro, Que sí. en la realidad es como que es bastante impráctico decir que sea un tamaño de lote determinado, digamos, ya deja de tener importancia, como vos decías, el tamaño del lote y sí el tamaño de la muestra y el número de aceptación. ¿Sí? Obviamente, si el tamaño de la muestra es similar al tamaño del lote, ahí supongo que tendrá buena incidencia. Claro, tiene mucha incidencia porque vos vas a tener que, si tenés un tamaño de, no sé, en este caso, 350 unidades y tenés que muestrear 329 o 330, te vas a quedar sin lote, digamos. Más si son representativos, si son, digamos, destructivas. Muchas veces hay determinadas pruebas, digamos, que no son destructivas. Entonces, si vos estás midiendo calibre o algo así, bueno, pero si son destructivas las muestras, imagínate que los muestreos es como que te va a quedar sin lote directamente. Claro, sí. ¿Sí? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Les quedó claro esto? Digamos, por eso les digo, es más sencillo usar el nomograma de Larson. Pero bueno, en el libro, de paso les muestro el Westerfield, a ver, dejo de compartir. Les muestro el libro porque... Acá está. Ahí están viendo. Se llama control de calidad de Westerfield. ¿Sí? Y bueno, creo que en el capítulo 8, que es el que estamos viendo ahora, déjenme que
que lo busque. A ver, ya les digo en qué capítulo está, en qué página, porque si no, hasta que yo lo encuentre. Evidentemente el que está en PDF no es el mismo que tengo yo porque hay otra numeración. Ahí está acá, mira. Este tema está en el capítulo el 9, ¿ves? Muestra de aceptación de lote por atributo. Y las tablas que les mostraba, están acá, ¿ves? En la página 402, que son las mismas tablas que están el detalle de recién, ¿sí? El nomograma de Larson no está acá, por eso yo le voy a subir el PDF del nomograma y el libro donde está. Pero bueno, ese no estaba en la facultad, este libro sí está. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces el libro se llama Westerfield, Control de Calidad de Dale Westerfield. De todas maneras, creo que está, si no está subido, digamos, dentro de la plataforma, se lo subo para que tengan acceso al PDF. ¿Sí? Bueno, hagamos un descanso unos 5 minutos y nos conectamos de nuevo. ¿Sí? Así terminamos de ver que lo que queda es muy poquito, pero acá también voy a buscar las tablas porque es importante también que las vean como están. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, Bueno, perfecto. Bueno, profe. Bueno, gracias. profe.
Bueno, continuemos, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, vamos a continuar con la última parte del muestreo de aceptación de lote por atributos. Este sistema, digamos, es como que hay unas normas que, ¿para qué se usa, digamos? En el 1942, ya empezaron ingenieros, digamos, de la Bell Telephone, diseñaron un plan de muestreo de aceptación, o sea, como que ya se normalizó. Este plan de muestreo se llamó las normas estándar 1000 estándar 105D. Y lo que se hace es, para normalizar, digamos, toda la inspección de lote por atributo para el uso del gobierno. Después se hicieron revisiones y en 1973 se la denominó Norma Internacional ISO 10 2859 que se generalizó en la industria. Y en el 1981 la Sociedad de Estados Unidos la implementó, digamos, en el control de calidad y le efectuó modificaciones y las denominó ANSI ASQC Z104-1981. Y, digamos, es como que ya está normalizado este tema del muestreo de aceptación y hay unas tablas incluso, que son las que vamos a ver ahora, que se usan para planes de muestreo de simples, dobles y múltiples, o sea, para cada uno de los distintos tipos. Y después hay para inspecciones normales, rigurosas o reducidas o continuas, ¿sí? Esta norma lo que podemos decir es que se puede emplear para inspección de productos finales, componentes, materias primas, operaciones, materias en proceso, suministros almacenados, operaciones de mantenimiento, datos o registros o procedimientos administrativos. En quien tiene un amplio uso, digamos, ¿no? Y los métodos de muestreo de esta norma están destinados a una serie continua de lotes, aunque también se la puede emplear en lotes aislados mediante consultas de las curvas, esas que estuvimos viendo, las curvas de operación, para definir el plan que ofrece la protección deseada. Contempla muestreo sencillo, doble y múltiple. Para cada uno existe la posibilidad de inspección normal, rigurosa o reducida. ¿Cuándo utilizamos la normal, rigurosa o reducida? La rigurosa se emplea cuando el historial reciente de calidad del producto no es bueno, ¿sí? Los requisitos de aceptación van a ser mucho más estrictos. La reducida, cuando se emplea, cuando el historial es excepcionalmente bueno, o sea, la cantidad que se va a inspeccionar es menor, y la decisión sobre qué tipo de plan de inspeccionar, sencillo, doble o múltiple, también dependerá de los criterios del consumidor. Bueno, también hay un nivel de calidad aceptable, o un AQL, que es el porcentaje máximo de no conformidades que se considera satisfactorio, o sea, el riesgo del productor, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta el tamaño de la muestra, que va a depender del tamaño del lote y el nivel de inspección, que ya sea 1, 2 o 3, y estos ofrecen distinta protección al consumidor. Fíjense que en el nivel 2, el tamaño de la muestra es N, el nivel 1 sería un medio de N, o sea que tienen menos muestras que se utilizan, y en 3 sería 2N, ¿sí? Y después hay 4 niveles especiales que van desde el S1 al S4, cuando el tamaño de la muestra es pequeño, en los que puede haber riesgo de muestreos elevados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se procede? Primero se define el tamaño del lote, que esa es responsabilidad del área de administración, un poco que es lo que hablábamos recién. En función del tamaño del lote se define el nivel de inspección, ¿sí? Después se consulta la tabla y se localiza la letra del código correspondiente al tamaño de la muestra. Les muestro para que vean las tablas, ¿sí? O sea, como que acá tenemos el tamaño del lote y en función del tamaño que está comprendido entre determinados valores y el nivel general de inspección 1, 2 o 3 se define una letra, ¿sí? Por definir el tipo de plan de muestreo sencillo, doble o múltiple, se consulta la tabla que corresponde, digamos, ese que les mostraba recién. Primero se empieza con una inspección normal y se cambia a rigurosa o reducida según el historial. O sea, si empezamos con una normal y tenemos malos resultados, bueno, se cambia a rigurosa. Y si el historial es bueno, digamos, se cambia a reducida, ¿sí? Puede haber planes de muestreo sencillo, doble, múltiple. Y, bueno, inspección normal, reducida o rigurosa. En general se inicia, como les comentaba, con la normal y se cambia
bueno, reducida o rigurosa según las condiciones. Bueno, acá este es un ejemplo, para que vamos viendo, después les muestro el libro. Tenemos un lote de tamaño de 2.000 unidades con un AQL o NSA de un 0,65 y un nivel de inspección 3. Define los planes de muestreo sencillo correspondiente a una especificación normal, rigurosa o reducida. ¿Sí? Si vamos a hablar de la normal, fíjense en la tabla esta, fíjense que vemos como nuestro lote, el tamaño del lote es 2.000, o sea, está entre 1.200 y 3.200, para un nivel de inspección de 3, la letra correspondiente sería L. ¿Sí? Con esta letra L entramos a unas tablas que están, bueno, primero hay un plan de muestreo sencillo, entonces fíjense, entramos con la letra L, ¿sí? Y el AQL de 0,65, y nos vamos acá que nos dice 3, 4, ¿sí? Y el tamaño del lote está definido acá, sería en este caso 200, no sé si ven bien ahí. ¿Ahí ven un poco mejor? Sí. O sea, fíjense que primero vamos a ver para inspección normal, donde habíamos definido que para una inspección, nivel de inspección 3 y 2.000 unidades, nos correspondía la letra L. Con la letra L y el AQL, que es de 0,65, bueno, definimos el tamaño, fíjense, el tamaño de la muestra es 200 y va a ser 3 y 4, o sea que con 3 o menos piezas se acepta y con más de 4 se rechaza, ¿sí? Ahora, por lo tanto, el tamaño de 2.000 unidades estará una muestra de 200. Si se encuentran 2 o menos unidades no conformes, se acepta el lote, y si se encuentran 3 o más, se rechaza. No sé si era 2, era 3 o 4, ¿no? Acá. Son 3 o 4 después, y esto sería 4. Ahora vamos a otra tabla para una inspección reducida. O sea, vamos a otra tabla de estas. Fíjense que hay en el libro. Esta era para muestreo sencillo. Esta era para reducida. Hay otra tabla, digamos, en el libro. Y bueno, de la misma manera, tengo la letra L, ¿sí? El tamaño de la muestra es 80 y para un AQL de 0,65 es 1 y 4. Es decir, que se acepta con 0 o 1 o se rechaza con 4. ¿Sí? Sí, Pero la que estábamos viendo recién era normal, ¿no? No rigurosa. sí, era normal, acá estoy viendo, sí, por eso lo que pasa es que cambié de hoja y me mareé yo, digamos, perdón. Entonces acá está, la letra L, era con un muestreo de 3 o 4, que es lo que estábamos viendo recién, que sería este, ¿sí? Este sería para la inspección normal. Ahora, para la inspección rigurosa, sería, no, esto, la inspección estrecha o rigurosa que le llama, es 2, 3, ¿ves? Que estaba bien entonces esto. Era de 2 y 3, no sé para qué le cambié, pero bueno. ¿Sí? Esta sería para la rigurosa. Sería esta. ¿Sí? Fíjense que el L sigue siendo de 200, pero la QL es de 2 y 3. Y para la última, que sería la reducida, sería la letra L, ¿sí? El tamaño de la muestra es 80, con el AQL de 0,65 es de 1 y 4. ¿Sí? Entonces, bueno, haciendo un resumen, al comparar los tres planes de muestreo, observa que los requisitos de aceptación se observan que son más severos para la inspección rigurosa, ¿sí? Y menores para la normal. ¿Sí? Entonces, para la normal tenemos 200, el tamaño de la muestra es 200, el número de aceptación es 3 y el número de rechazo es 4. Para la rigurosa sería de 200, pero bueno, de aceptación es 2 y de rechazo 3. Y para reducida es 80 y es de 1 y 4. ¿Sí? Ahora, cuando se encuentra, fíjense que a veces tenemos una flecha vertical hacia abajo o para arriba y se debe usar el primer plan de muestreo que esté arriba o debajo de la flecha, ¿sí? Porque a veces, fíjense que tenemos esto y hay lugares donde no tenemos valores, ¿verdad? Entonces, en esos casos, por ejemplo, si el AQL en la tabla 10.3, el AQL es del 4 y la letra del código es 10, a ver, veamos cuál es, esta. Por ejemplo, la letra es D, y era de 4, espere que encuentre, porque si no yo me voy a morir.
En la tabla 10.3, si el AQL es del 4% y la letra del código es D, la letra que se convierte en F, a ver. Sería este 4. Ahí es en este, ¿verdad? Si la letra es D, sí, y es un 4%, no sé por qué no lo estoy encontrando ahora, pero bueno. O en general, si ustedes ven una flecha, ¿ven? Y por ejemplo, en este caso tienen la 8, tienen un tamaño de la muestra es 8, pero no hay nada acá, o sea que lo que tendrían que hacer es bajar hasta el próximo valor y aumenta el tamaño de la muestra y ese sería el número de cortes, ¿sí? Sería en este caso de 32 o de 32 y pasaría G. Lo mismo pasa cuando estamos por acá, ¿sí? Cuando tenemos un valor, por ejemplo, acá, y no encontramos nada, tenemos que subir y encontrar ese valor de número de aceptación o número de corte. ¿Sí? Veamos. Y en algunos casos el tamaño de la muestra es más grande del tamaño del lote. Bueno, en esos casos la inspección tiene que ser del 100%. ¿Sí? Bueno, les muestro el libro porque así lo ven, digamos. Bueno, acá están, este es el libro del Westerfield en la página... ¿Qué página? En la página 408 están las tablas, ¿ven? Acá están... ¿para qué? Acá está, digamos, la tabla, digamos que el tamaño, en función del tamaño de la muestra y el nivel de inspección que tenemos, sacamos la Profe, letra. Sí. solamente todavía se está compartiendo Power. Bueno, Tenés será razón. mismo. Sí, porque tengo que compartir de nuevo. Ahora lo comparto. Gracias. Voy a compartir toda la pantalla. ¿Ahí sí se ve? Sí, ahí está. Este sería el libro, el Westerfield, que bueno, está en la página, según esta edición, está en la página 405, que entrando con el tamaño del lote y el nivel de inspección deseado, obtenemos las letras, ¿ven? Y después, en las páginas siguientes, están los planes de ¿ves? Para el plan de muestreo sencillo para inspección normal, bueno, entramos con la letra y el AQL, y bueno, y ahí sacamos, digamos, el L y el número de corte, de aceptación y de rechazo. Este es para inspección normal, después hay otra tabla para inspección estrecha o rigurosa y la otra para reducida. ¿Sí? Bueno. Ahí les voy a subir el libro, no sé si está dentro de la página, el libro del Westerfield, pero se lo verifico y se lo subo para que, bueno, lo tengan disponible, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta que quieran hacer, chicos? Bueno, cualquier cosa me escriben y bueno, yo les contesto y si no el jueves, bueno, ya nos vemos en la práctica. Ahí les voy a pasar el práctico ya distribuido con los grupos, así pueden ir avanzando y bueno, y vemos casos concretos, digamos. O sea, la idea es que ustedes vayan desarrollando el práctico, los ejercicios y vamos sacando las dudas, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, profe. Gracias, que anden bien, chicos. Saludos. Hasta Igualmente, luego. profe, hasta luego. Hasta luego. Profesora, Sí, te escucho. una consulta. Sí. A mí no me llegó el link, me lo pasó un compañero, digamos. No me llegó su mail. Me dijeron que usted mandó un mail con el link para esta clase. Yo pasé desde la plataforma de la facultad, no sé si vos estás inscrito ahí, porque bueno, Sí. ¿sí? Sí. Qué raro, ya voy a verificar. Soy regular, todo, o sea, no... Sí, no claro, entonces. Me pasa lo mismo, profesor. A mí también, Sí, profe. a mí también, profesora. Bueno, a ver, ya voy a verificar qué pasó, pero
¿Quién más era el que no lo tenía? Gabriel Rojas, ¿y quién más? Perdón. Tapia, Rodrigo Tapia. Tapia Rodríguez. Bueno, ya verifico a ver si, ¿por qué? Porque la verdad que yo lo que hice fue tomar todos los alumnos. Buenas Perfecto, tardes, profesora. profe. Yo estoy en Nicolás la López misma Ayue. situación que mi Alejandra compañera. Rodríguez, ¿sos vos? Sí, Ah, bueno. No te llegó. Bueno, ya verifico qué pasó, chicos, ¿ah? En todo caso bueno, no sé qué pasó. Pero bueno, ya verifico. A mí tampoco, profe. Nicolás López Ayue. A vos tampoco. Me parece que le llegó a menos de lo que yo creía, pero bueno. Nicolás López Alue, ¿no? Bueno, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Perfecto. Hasta luego, profesor. Profesora. profe. Chao, hasta Muchas luego. gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una consulta aparte? Es una consulta del trabajo práctico 2, pero son dudas de definiciones de... No sé si le puedo preguntar. Sí, de poder preguntarme, no sé si te voy a poder contestar, pero bueno, vos preguntame nomás. No hay problema. ¿Le puedo compartir pantalla? Lo que pasa es que para el trabajo práctico 2 teníamos que hacer un análisis de un caso